El Call of Duty móvil que conocemos cambiará completamente. Así es amigos, tendremos reapariciones infinitas y UAV en Battle Royale. El sistema de igualadas contará con un rango competitivo que los mancos no podrán jugar. En este rango no habrá rachas, aptitudes y las ventajas estarán limitadas. Nuevos armeros, vuelve la AK-117 y más cambios nos esperan. ¿Te gustaría saber qué más estará llegando? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ahora sí se viene lo chido y es que después de mucho tiempo finalmente el gameplay del juego será cambiado por completo y de forma positiva. Antes que nada, si eres nuevo por aquí te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te mantienes informado de todo lo nuevo, pero si ya lo hiciste, muchas gracias y ahora sí, pasemos a continuar. Como sabemos, hace un tiempo se había filtrado que llegaría un nuevo sistema de rangos al juego. En este sistema prácticamente estarían prohibidas un montón de cosas, pero se podría votar porque un arma no se use. Finalmente sabemos en qué consiste este sistema de rangos y para comenzar cabe destacar que no es un nuevo rango, claro que no, es un nuevo modo de rango. Este nuevo modo de rango competitivo se llamará modo liga y se va a activar cuando llegues al rango máximo, es decir, legendario. Este modo liga no es para cualquiera porque como dije habrá un montón de restricciones, eso quiere decir que sí o sí debe ser bueno, de lo contrario te van a reventar de forma muy fácil. Esta podría ser una solución al emparejamiento horrible que tenemos porque los compañeros en teoría deben de ser buenos. Los modos que estarán disponibles en este modo liga es punto caliente, buscar y destruir y por supuesto control. Ten en cuenta que esta liga no es el mismo que el sistema de igualadas, ya que BD por ejemplo tendrá 7 rondas, punto caliente 200 puntos y control ganar 3 rondas. Lo que Activision quiere hacer es que la gente juegue muy similar al sistema de competitivo que tenemos y para ello es que va a bloquear ciertos artículos como equipo táctico letal. La racha de puntos y las aptitudes definitivamente no van a existir, ya que hay mucha gente que depende de aptitudes para poder ganar, núcleo de reactor, etc. Aquí no se va a poder hacer eso. Como quien dice, este modo es para gente tryhard. La buena noticia es que tú puedes elegir si quieres jugar ese modo o seguir en el rango normal que tenemos. Con la implementación de este nuevo modo liga, ten en cuenta que también llegarán nuevos armeros, ya que obviamente no se van a poder usar lo mismo que tenemos. El primer nuevo armero será para punto caliente y control, mientras que el segundo será para buscar y destruir. Y sí, adentro del armero también estará bloqueado para que no puedas elegir lo que te dije anterior. Esto definitivamente puede resultar una joya, ya que hay mucha gente que le gusta lo competitivo, que le gusta esforzarse un poco más de lo normal, aunque también puede ser un fracaso. Si la gente ve que el modo está bien difícil, no lo van a jugar, y si no lo juegan, obviamente este modo liga va a morir tan rápido. Lo único que no está confirmado es la fecha, pero se espera que llegue 2 semanas después del reinicio de rangos, aunque no sabemos para cuál temporada sería. A ver, ya tenemos imágenes del armero, por lo que quiere decir esto ya está en los archivos del juego y por lo tanto no creo que se atrasen tanto con esta noticia. La próxima temporada es la S1, es decir, temporada de rango, y eso quiere decir que se va a reiniciar, no va a seguir a la S7 y por lo tanto no dudo que los Activision quieran empezar con esto. Vuelvo a insistir, no será un nuevo rango, será más bien un nuevo modo de rango, por lo tanto seguirá jugando modo legendario normal, pero también modo liga. Los puntos que consigas en este nuevo modo liga sumarán a tu rango normal, por lo que no habrá medallas extras para la caja misión de élite, será lo mismo amigo. Habrá reapariciones infinitas en el nuevo mapa de Alcatraz y el renacimiento. Sí amigos, el VR estará completamente roto. Algo que caracterizaba a Alcatraz es que se podía reaparecer hasta 5 veces, lo que quería decir es que hasta el más malo podía jugar y eso era lo bueno y por ello es que pegó tanto. Lamentablemente había gente demasiado mala que 5 reapariciones eran pocas y al final terminaban muriendo y su equipo salvando la partida. Ahora ya no deberás preocuparte de eso si eres manco porque como dije en la nueva isla de renacimiento que es Alcatraz pero mejorado, va a haber reapariciones infinitas. Prácticamente con uno solo de tu equipo que esté con vida, eso será suficiente para que tú puedas renacer si te revientan. La única restricción será cuando la partida esté acabando, allá no vas a poder reaparecer. COD Mobile está haciendo que el juego sea para mancos, eso dice mucha gente y es que ahora van a implementar una torre de control en el cual podrás activar drones de UAV. Estos UAV van a marcar la ubicación de los enemigos en el minimapa y aunque a mucha gente esto no le puede gustar, ten en cuenta que es positivo ya que sí hay mucho campero y ahora podrás saber dónde están. Esto creo que podría ser demasiado útil en las últimas zonas ya que al principio no creo que valga la pena, habrá mucha gente y no te dará tiempo ni activar eso. Lo que no estamos seguros es que si para activar la torre ocupas una especie de moneda o simplemente activar un mecanismo, muy seguramente será un mecanismo. Esto te lo comento porque también viene la tienda normal del VR de Insolet, va a estar disponible en el nuevo mapa de Isla del Renacimiento donde podrás comprar tu caja personalizada de armas, vas a poder comprar ventajas hasta balas, por lo que efectivamente van a implementar también el dinero, si no dime cómo vas a comprar todas esas cosas.
Al inicio podría ser que este nuevo mapa te parezca un poco raro, ya que sería como el de Insule pero más pequeño, pero al final de cuentas uno se termina adaptando. Aunque mucha gente esté en contra de esto, hay que admitir que es una buena idea que lo implementen. Por fin el AK-117 volverá a COD Mobile en el piso de Battle Royale. Sí amigos, ahora lo podrás encontrar. Esta sí que es una pésima noticia porque esta arma desde hace mucho tiempo está demasiado rota y ten en cuenta que seguirá así hasta que los Activision no le peguen un nerfeo que valga la pena. Además de la 117, en cuanto a asaltos estará la tipo 25, la M4, la Manowar, la KN-44, el HVK, la DRH, la Krig 6, la Grau y la XM4. Lamentablemente solo habrá 3 escopetas en el piso, la BLK, la Argus y por supuesto la BI-15. En cuanto a sus fusiles estará la Rush, la Paro, la QQ9, la Fennec, la MAC-10, la Tec-9, la ISO, la Sten y la LS-10. Menos mal que el DLQ-33 se mantiene como sniper, igual que el Right-Click, la XPR y 3 líneas, aunque sí, me hubiera gustado que estuviera también el HDR. Las ligeras que estarán disponibles es la Chopper, la RPD, la RAL y la DP27, que por cierto es la nueva, lógicamente debería estar. En tiradores solamente estará la Kilo y por supuesto la SO-14. El DMZ también contará con cambios realmente grandes al sistema que conocemos y para comenzar habrá nuevo loot, pero créeme que eso no es lo importante. Lo importante es que acuérdense que también llegará a Isla Renacimiento y por lo tanto habrá una zona de peligro con combates más frenéticos. Esa zona prácticamente es la prisión y es que tendrá puertas y se deberán activar manualmente y cuando se activen va a enviar notificación a todos los jugadores de la isla. Me imagino que dentro de esta prisión habrá un loot exageradamente alto y por ello es que los jugadores van a querer entrar a como del lugar aquí. También se sabe que habrá un submarino dando vueltas por toda la costa de la isla y cuando un jugador sea detectado lo van a bombardear con misiles. En pocas palabras, este mapa estará muy difícil porque imagínate, dentro de la prisión habrá gente real y muy peligroso y afuera un submarino. El DMZ tampoco será el mismo, habrá sistema de crafteo y por supuesto el nuevo jefe Nikto, por lo que la gente que le gusta este modo también tendrá mucho para divertirse durante esta siguiente temporada. Pues nada más gente, yo espero que este video te haya gustado, pero sobre todo lo más importante te haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de esos cambios. Es evidente que los de Activision quieren warzonizar el juego y es que como Warzone Mobile ya cerró, está clarísimo que quieren meter lo mejor de lo mejor al juego, pero mientras no metan lo peor creo que viene perfecto. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte, si te gustó el video déjale un me gusta y suscríbete para no perderte el siguiente. Sin nada más que decir nos veremos hasta la próxima.